Bueno, vamos a empezar entonces con un par de preguntas, ya entrándonos en los Bueno, 45 minutos que nos quedan con la cuestión exclusivamente de Malvinas. Cuando uno habla de Malvinas, hay un tema muy recurrente en los sí, jóvenes, que es decir, en realidad fue una guerra donde se mandaron a los chicos a morir a una isla porque un borracho tomó una mala decisión. Este es el discurso típico que se le da a los jóvenes en el secundario y lo sí, dice escucho alguien el que tiene audio, mucho sí. contacto con los veteranos. Sí, Entonces, nos han encomendado los veteranos aquí de Córdoba, a quienes mandamos un saludo enorme. Y sí, ahí es nuestro tengo, deber moral el padrino de mi combatir esta hija situación. es un veterano del 25 de Córdoba, justamente, está en Río Tercero, mi querido Víctor Bertone, el gringo Bertone, un amigo además. Cumpliendo con cumpliendo con el cometido que nos han encomendado, es que justamente decimos, bueno, esto es lo que se le dice a los chicos. ¿Qué Sí, respuesta se le puede dar? ¿Qué pasó realmente en 1982? y esos rótulos que comenzaron el mismo 14 de junio, el 14 de junio del 82, cuando se capituló y la bandera británica volvió a flamear sobre las islas, luego de 74 días que flameó nuestra enseña patria, comenzó una feroz campaña de desmalvinización que dura hasta nuestros días, ¿no? En los primeros años fue intensa, fue dura, fue trágica. Con esas frases que vos mencionaste, esa frase llevó al suicidio de muchos veteranos de guerra. Pero hay un dato también para que se entienda cómo son las guerras. Es paradójico, y esto se puede chequear, en Inglaterra, en Reino Unido, hay más suicidios de veteranos de guerra británicos que argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra, y lo dice el aviador Gómez en Malvinas no esperan, nada de la guerra es lindo. Todo, no hay triunfadores. Si no, bastaría preguntarle a la mamá, o a la esposa, o al hijo, o a la hija de un soldado británico, ¿no? De todas formas me concentro en los nuestros, que son los que, a los que hay a los que hay que acompañar permanentemente. El rótulo Chicos de la Guerra sigue siendo, se usa cada vez menos, por suerte, pero sigue siendo un rótulo miserable, ¿no? Que solamente lleva a, no sé, a deshonrar a esos jóvenes que con 18 años fueron a defender la patria y volvieron hombres hechos y derechos, con heridas en el cuerpo, en muchos, y en el alma en todos. Eh, y por eso, Horacio, mi trabajo permanente en pos de la malvinización o de la llama de Malvinas. Y ahí, mira, justo leo el primer comentario, en Argentina hay más muertos en la posguerra que en la guerra. Sí, es así, es así, es así. Ya hace un tiempo superamos los muertos en la posguerra. Eh, por diversas patologías, ¿no? Inclusive tengo el cuñado de mi hermana, el hermano de mi cuñado sería veterano de guerra que murió hace 2 años, murió en verano del 2018, murió de cáncer. Y hay muchos veteranos que padecen cáncer y son jóvenes y duele muchísimo. Eh, por eso eh, cuando se los menciona de esa forma, lastima. Y cuando se habla del presidente borracho, siempre digo lo mismo. Me ha tocado esa pregunta, por supuesto, en ámbitos educativos sobre todo. Y digo, dale, yo te hago una propuesta. Anda a decirle a la mamá de un héroe que su hijo murió por un presidente borracho. Enfrentala, mirala a los ojos y díselo. Cada veterano, cada soldado de Malvinas, y cuando hablo de soldados hablo de oficiales, suboficiales y conscriptos. Son soldados todos, no hago diferencia, no hago discriminación. Creo que eso también me valió que estos documentales se pasen en ámbitos muy diferentes. Porque un soldado es un soldado. Las balas, las balas de cañón no discernían a dónde caía. Y hay que ver que en esta guerra fue a nivel porcentual, no numérico, a nivel porcentual fue la guerra donde más, porcentualmente más cuadros oficiales y suboficiales murieron, ¿no? Solamente podemos ver que es un poco lógico, ¿no? Porque es lo que sucede, pero en Fuerza Aérea murieron 50 cuadros de 55 caídos, ¿no? Y bueno, entre aviadores, la mayoría de aviadores, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos mitos sobre Malvinas, Horacio, muchos mitos que está bueno empezar a derribar, ¿no? Eh,
Malvinas fue una gesta, yo siempre sostengo que me da alegría que todavía no la hayan tomado los políticos, porque la destrozarían en 2 minutos. Como eso no fue una cuestión militar, algunos políticos todavía le tienen fobia, y que le sigan teniendo fobia no importa, porque si la agarran la hacen pelota. Así que los que amamos a la patria seguiremos luchando por la memoria de Malvinas y de nuestros héroes, sin dudas. Excelentísimo. Bueno, aclaro que yo apenas el libro mío ya ha pasado a edición, lo cual me da un margen de tiempo y estoy entre dos grandes temas para escribir. Hay un tema que me resulta muy recurrente entre estos dos, que es explicar cómo desde el punto de vista jurídico, histórico y político, las Malvinas siempre fueron argentinas. Ni hablar desde el punto de vista geográfico, ¿no? Pero, Sí. ¿cuál es para usted, señor, uno de los mayores mitos que hay en torno a las Malvinas? Si usted dijera en su experiencia y en los jóvenes, ¿dónde notó que hay mayor nivel de desinformación o dónde cree que hace falta validar algunos conceptos? Ahí estoy leyendo también a F. Jambías, que dice una de las últimas guerras justas. Nada más acertado, ¿no? Fue una guerra justa, una guerra dolorosa, pero necesaria, porque hacía muchos años que la Argentina venía luchando a nivel diplomático y los ingleses, que son expertos en estos juegos, dilataban la cuestión, ¿no? Así que finalmente se decidió por la recuperación, algunos mal llaman invasión, no se puede invadir lo que es propio, ¿no? Eso creo que es una obviedad, pero está bueno dejar algunas frases como para que se instalen. Eh, y bueno, en su momento las vías diplomáticas entraron en terreno muerto. En febrero del 82 hubo la última ronda de negociaciones, eh, totalmente estancadas, justamente por la dilación a la que jugaban los británicos, pero ya se había decidido, en enero se había decidido ya la recuperación que iba a ser para mayo. El día de iba a ser el 25 de mayo. Eh, pero bueno, el tema Georgias, Davidoff y su gente aceleró la cuestión, ¿no? Para el 1 de abril era inclusive la recuperación y bueno, finalmente por una cuestión climática se realizó el 2. En realidad, el desembarco comenzó 21:30 del primero, ¿no? Del primero con comandos anfibios y bueno, pero eso es una explicación más al detalle. 9:30 descendieron de la Santísima Trinidad y ahí comenzó la recuperación, ¿no? El pabellón Claro. flameó el 2 de abril. Ahí el primero fue en el cuartel de Modi Brook. La izaron los queridos comandos. Para el que esté interesado respecto del pabellón, nosotros los invitamos a que en el canal de la Fundación Libre, en el primer programa que realiza la Resistencia en la radio, nuestros primeros invitados fueron veteranos, particularmente el- la dupla de veteranos que bajó una bandera multicolor de la diversidad para volver a izar en una insignia en el mástil patrio nuestra bandera. Digo, por si alguien, porque se me viene a la mente el tema de flamear la bandera argentina, cómo ahora los gobiernos, con tal de hacer política, bajan la bandera argentina para levantar banderas globalistas. Entonces, si quieren ver la versión de los veteranos y no lo que le venía de los noticieros, está en el canal de YouTube de la Fundación Libre, la entrevista que le realizamos todos valientes. Y Horacio, ahí Señor, te hago un. sí, Ahí en Córdoba tengo un video que fue viralizado en su momento. Hay una chica cordobesa que también baja no sé si una bandera, pero bueno, no, el trapo verde, sí. que estaba colgado en el monumento, ¿no? Y esa imagen, y esa escena también ese videito fue muy viralizado, de hecho lo tengo en mi Facebook. También, eso es malvinizar, eso es malvinizar. Con esa tonada cordobesa inequívoca diciendo a mis veteranos, con mis veteranos de guerra no. Me parece que que el trabajo que hicieron muchos, al cual aporté mi granito de arena, se refleja en esa chica. La malvinización en ese momento fue más, estuvo más vigente que nunca, así que a esa
chica anónima, no conozco el nombre por supuesto, pero es mi reconocimiento porque hay que tener mucho coraje para hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta los momentos que se viven, que eso no es políticamente correcto. Seguramente le deben haber comido el hígado más o menos luego de ese gesto patriótico de esta mujer. Sandro, recién usted nos respondió muy bien en términos de el mito de respecto a que fueron niños enviados por un borracho a las islas. Sí, Ahora hay sí. otro mito, bueno, vamos a encargar de desmitificar todas las Malvinas, así que Dale. estén atentos, traigan el mate, el café, la gente que tenemos todavía de rato. Hay un Me mito muy olvidé del mate, común, me olvidé del mate. Mm, hay un mito que es muy común, hay un mito que es sí, muy común. Eran niños que encima eran enviados con pantuflas, alpargatas, sin calzado y balas mojadas. Ese es el sí. tema del típico mito de decir estaban totalmente desabastecidos, no, que No, los poco superiores se robaban los preparados. suministros, que los superiores se robaban los suministros que le mandaba la gente del interior sin saber lo que es un campo de batalla, donde ni siquiera el soldado puede entrar menos un camión con chocolate, o sea, Totalmente. Y te pero voy a contar algo con eso que decís. Te voy a empezar por eso, que es uno de los mitos. No llegaba comida al frente. Un soldado del regimiento 7, que fue el regimiento que más soldados perdió, eh, soldado, mi querido amigo José Luis Más, me dice un día que en los últimos días ellos mismos pedían que no le manden más alimentos, porque venían en camiones y esos camiones traían calor con los cuales los radares de las fragatas se atraían, ¿no? Entonces ellos en un momento dijeron, basta. Pero ¿qué pasa? Y voy a usar un término muy de barrio, ¿no? Garpa más contar eso que no le dan de comer, que, que lo que los soldados se habían puesto de acuerdo. Hablo de una unidad, de un grupo del Regimiento 7. Por ahí muchos que están conectados no estarán de acuerdo, dirán que no, pero un grupo del Regimiento 7 pidió, basta, arreglémonos como podamos, pero no maten más gente o no expongan más a subir cosas calientes porque era una fuente de calor fenomenal. Eh, Cuando se llegó el 14 de junio, cuando se llegó a Puerto Argentino, había alimentación, había alimentación. En su momento le pude preguntar al general Menéndez por qué no se le había dado. Dice, es que nadie sabía contigo durar la guerra y había que eso racionalizarlo. Además, el puente aéreo, todos saben que estaba roto. Solamente el coraje de los pilotos de Hércules hacían que cada tanto aparezca un vuelo. Vuelos heroicos, ¿no? Vuelos absolutamente heroicos. Pero el suministro era escasísimo. La guerra estaba diseñada, la recuperación iba a ser, porque luego estaban las negociaciones diplomáticas, eso lo que pensaban ingenuamente que iba a pasar, perdieron de vista que Inglaterra vive de los conflictos bélicos, iba a quedarse una unidad que iba a ser el 25, a cargo del coronel Zeneldín, del teniente coronel Zeneldín en ese momento, y 500 hombres. Y luego comenzar las negociaciones diplomáticas. Y fueron llegando unidades, fueron mandando. La desconexión que había entre las islas y el continente era fenomenal. Era fenomenal. Eh, Hay una anécdota que cuenta el general Menéndez que una noche le suena el teléfono en Malvinas y estaba el general Joffre del otro lado, comandante de la Brigada 10. Y bueno, eran amigos, compañeros de promoción, y bueno, se saludan cordialmente. Y dice, ¿dónde estás? Le pregunta Menéndez a Joffre. Dice, acá en Malvinas. ¿Cómo en Malvinas? Sí, crucé con la brigada completa. Eh, y ahí es donde se produce, si vos tenés ración para 1.000 o 2.000 soldados y te entran luego 10.000, se complica muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que hay muchos agitadores contando, intentando hablar sin saber o sin hablar. Yo les ofrezco o les propongo a los que quieran saber de Malvinas que busquen veteranos de guerra. Algunos no quieren hablar, y hay que respetarlos obviamente, pero muchos quieren hablar. Lo que pasa es que estamos por ahí más ocupados en otras cosas, pero los veteranos de guerra de Malvinas quieren hablar y ahí los mitos uno habla de primera mano, con los protagonistas reales, no con las cosas que salen en la prensa, muchas veces mentiras, y bueno, y desmalvinizadoras sobre todo, ¿no? Pero
al público que está siguiendo esto les ofrezco que vayan a hablar con veteranos de guerra. Bien, antes de pasar a otra cuestión, quisiéramos ya para hablar de justamente los mitos, hagamos un repaso. El primer mito, que ya dejamos en claro, que no fueron niños enviados por Sí, borrachos. De hecho, sí, ya cuando he hablado con el veterano Malverti, con Cruz Carballo, con el propio Gómez Centurión, he tenido la oportunidad de conversar cara a cara, sí, con gente como, en este momento se me viene a la mente Donadille, que trabajamos junto un tiempo en la legislatura, siempre te van a decir, es lógico que haya jóvenes en la guerra, porque es cuando el cuerpo sí, humano está en su mejor momento y su apogeo para aguantar el hambre, aguantar el frío, es natural. De hecho, la mayor cantidad de mártires, ni siquiera voy a hablar de la gesta de Malvinas, sino en la historia de la humanidad, la mayor cantidad de mártires son siempre los jóvenes por ese punto de ebullición espiritual que tienen, que están dispuestos a dar la vida por sus ideas y sus convicciones, que es muy valeroso. Esto por un totalmente. lado. Segundo punto que hemos tocado, el tema de que los superiores se quedaban con los chocolates que enviaba la señora de Puerto Madero a los que estaban en las islas. Gente, hay una cuestión de logística donde a veces ni siquiera los propios soldados pueden avanzar por un terreno pantanoso, menos los camiones con provisión de alimentos. Vamos a pasar ahora sí al tercer mito, que a mí es algo que me saca mucho porque lo he escuchado de algunos candidatos a presidente. Y esto es lo grave, esto es Sí, gravísimo. Porque podríamos hablar del Tratado de Madrid y todo el proceso de malvinización en base a ciertas deudas que había, que ya llevaré, en su momento llevará un estudio específico, que si quiere lo podemos dialogar más tarde, pero yo he escuchado hasta candidatos a presidente decir que en efecto las Malvinas no importan porque en primer lugar ni siquiera fueron Argentina. He escuchado gente decir, ya están perdidas, como si no fuésemos unos orgullosos perdedores, que siempre decimos, somos unos orgullosos perdedores, los católicos, los que somos patriotas, hemos perdido miles de guerras y no nos importa, porque hemos estado convencidos de lo que hacemos. ¿Cómo ve usted, señor, en su experiencia documentando y tratando de primera mano con los veteranos, cuando se habla de que en efecto las Malvinas ni siquiera eran argentinas y que ya la guerra tampoco importa? Es básicamente eso, que la guerra ya pasó, no importa, las Malvinas nunca fueron argentinas. y el espíritu mercenario está en todos los ámbitos, sobre todo en el político, ¿no? El político partidario hablamos. Porque nosotros estamos haciendo política hoy por hoy, vos y yo estamos haciendo política de la buena, creo. La política partidaria es siempre miserable, o en general es miserable. No quiero tampoco meter a todos en la misma bolsa porque hay honrosas excepciones. Excepciones hablo, ¿no? La regla es que no les importa, lo único que importa es su bien propio, no el bien común. Y Malvinas quedó lejos hace mucho, es un problema de los milicos y dejémonos de joder con eso. Y realmente a los veteranos les duele. Algunos han dicho es un pedazo de piedra ahí en el medio del océano. No tienen ni idea del punto estratégico que significa Malvinas, su salto fenomenal a la Antártida. No tienen ni idea de la riqueza que tiene Malvinas. Eso, bueno, y aparte son nuestras, nos corresponden por derecho. Así que es difícil escuchar a la clase política actual, insisto, con excepciones, cuando Malvinas no importa. Malvinas, después de todo, bueno, hoy por hoy esas sustancias o se impulsan juicios, ¿no? Contra veteranos de Malvinas, para acallarlos, para neutralizarlos, y duele eso, porque héroes que pelearon contra un enemigo colonialista, hoy por hoy sean los parias de la nación, ¿no? Como todo soldado, o gran parte de los soldados de nuestra patria, nunca fueron, nunca tuvieron el lugar que deberían tener. Y por ahí alguno le va a dar escozor que diga esto, pero eh, solo entrar en YouTube y ver en Estados Unidos cada vez que se cruzan con un veterano, con los líos que tuvieron, ¿eh? Vietnam no le salió gratis y hubo también mucha locura ahí. Pero hay videos donde se ve como el respeto que genera un veterano de guerra norteamericano. Y tampoco, por supuesto, es en todo Estados Unidos, ¿no? Están las excepciones, pero al revés. Ahí el repudio es de los menos. Repudian más repudian más las guerras que a los veteranos en Estados Unidos. Acá se repudia todo, ¿viste? Porque todo en la misma bolsa ponemos y todo vale. Por eso insisto, a pesar de los
que no, por suerte no los leí, de los que entraron hoy acá a poner palos, yo voy a seguir difundiendo la gesta de Malvinas. Que me digan dónde estoy errado en difundir los actos heroicos de nuestros soldados, sin distinción de rangos ni de armas. Lo voy a seguir difundiendo y a que le moleste, bueno, que mire Netflix, qué sé yo, no sé. No hace falta que se enganche hoy por hoy en una charla como la que estamos sosteniendo, donde hay mucha gente enganchada, donde hay mucha gente ávida de conocer, o muchos conocen y quieren seguir estando en estos temas, que se meta gente a bardear, como se dice. No es necesario. Pero bueno, es el país que tenemos que lleva una desmovilización profunda y que hay que revertir, trabajar todos los días para revertir eso que nos han impuesto. Ya en el mismo 82, la propia Junta Militar fue la primera desmolinizadora, con el general Nicolaides a la cabeza. Hizo entrar a los veteranos de guerra por la puerta trasera, y eso también fue duro. Gran parte de los soldados no hablaron durante años, por esa vergüenza. El rótulo loquito de la guerra, el loco de la guerra, hiriente por donde se lo mire, lacerante, y realmente duele porque, como te mencioné antes, tengo mucha relación con veteranos de guerra. De hecho, creo que lo mencioné la semana pasada, pero 3 de los padrinos de mis hijos son veteranos de guerra, y es un orgullo. ¿Qué mejor que un veterano de guerra para enseñarle valores a mis hijos? ¿Qué mejor? No hay otro. Hoy por hoy no veo en la sociedad a alguien con esa catadura moral para que lleve también, para que contribuya a la educación y la formación de mis hijos menores, ¿no? Mi hija mayor ya está bautizada. Esta profesión que nosotros realizamos tiene un costo, y sobre todo lo que hemos pasado un par de meses, sabemos el costo en salud que nos lleva a veces. Además Sí, a del mí económico, tiene un sí, costo en salud. Así que, te sí. enferma realmente porque a los que apoyan, les interesa en esto, apagan por ahí la conexión y siguen sus cosas y lo bien que hacen, ¿no? Se evitan un montón de cuestiones. Pero yo ahora sigo trabajando en estos temas y cuando alguien amenaza, primero el que amenaza es un cobarde, ¿no? Partamos de esa base. Pero no sé qué gana, qué piensan, nos van a callar, criminalizando lo que contamos, me van a callar. No me van a callar. Al ¿Por qué? contrario. Porque se los debo a ellos, se los debo a este tipo, el tipo con Ah, respeto, ¿no? Debo a este exactamente. y a tantos otros. Entonces, esos cobardes que teclean no tienen cabida, y como dije ya la tercera vez que lo digo, menos mal que no lo leí, porque la verdad que te termina molestando, obviamente. Porque si, ¿qué necesidad tenés de estar un día a las 11 de la noche? Tomate un mate, tomate un vino, tranquilo, relajá. Antes de pasar hay un par de preguntas, hay dos preguntas muy Dale. específicas que quiero hacer. Sí, a los que están conectados, que les agradecemos enormemente y que también después son los que nos ayudan a difundir, porque el video suyo, perdón, disculpe, el video suyo No, se recontra escuchame, por viralizó y se favor. compartió muchísimo. Hay gente que está muy dispuesta a apoyar. Parece por ahí un granito de arena, pero de hecho es más grande de lo que ustedes se imaginan. Miren, yo he tenido el honor, porque si algo lindo nos da esta profesión es conocer gente de bien. Si algo lindo Sí. nos da esto, que conocemos gente de bien. En el caso mío, tener la oportunidad de conocerlo a Sandro, tener la oportunidad de hacer equipo con Lolo, tener la oportunidad de trabajar con veteranos, nos da mucha satisfacción. Y no es la primera vez que un veterano, estando en la radio, viene y me da la mano y me dice, nosotros ya libramos una batalla con balas, pero la batalla sigue y ahora es con las ideas, con las plumas y con la voz. Entonces, Totalmente todos de los que están acuerdo. ayudando a compartir, todos los que apoyan a Sandro, todos los que nos están apoyando en la fundación, forman parte del mismo equipo y lo hacemos a puro pulmón, pero es parte de nuestra gesta. No sabemos cuál es el resultado, pero nuestro deber es librar el buen combate hasta el final de los días. Quería hacer esa aclaración. Que Y ahí me yo quiero hacer un te par de hago, preguntas. te hago un Decime. paréntesis en esto que decís. Estas guerras son totalmente desiguales, ¿no? Porque nosotros las armas que tenemos son estas: el micrófono, una cámara, una red social. Los otros, los pesados, tienen armas de verdad. Ellos no dudan en meterte un tiro en la cabeza si les molestás. Y a los que están siguiendo esto, que me pasó la semana pasada, y a cual lo agradezco, yo, una vez que se apaga este vivo, quedo a disposición del que quiera hacer preguntas, tomar contacto.
mis redes sociales las manejo yo personalmente. Así que cualquiera de tus seguidores, que muchos, como te dije al principio, se han convertido en mis seguidores ahora, o nos seguimos mutuamente, charlar después de esto, mañana, pasado, cuando lo deseen, estoy a disposición. Y eso es seguir Excelente. trabajando, ¿no? Esta hora que tenemos, que no se termina acá, ¿no? Que sea, que siembre algo para seguir conectados y malvinizando, con lo que estamos hablando hoy, por supuesto. Totalmente. Antes de pasar a una pregunta específica sobre algunos personajes históricos en particular, que los podemos llegar a conocer o no, pero está bueno tener como una referencia Sí, cada uno. Una pregunta de corte más personal, esto ya es una cuestión más personal. Miren, sí, yo tiempo atrás tuve el lujo de estar una hora seguida hablando con Esteban Tríguez, que para sí, mí es un gran comunicador de la causa malvinense, un hombre muy carismático. Sé que sí. eso ya ayuda, que no me queda. Eh, Y cuentan su Con Esteban, anécdota. con Esteban, al primer lugar de identidad del país, de una provincia que viajé para presentar mi película fue con Esteban Tríguez y José Negretti. Fuimos a Formosa y ahí presenté por primera vez, un documental mío fuera de Buenos Aires. Así que hemos pasado con Esteban lindos momentos. Con Esteban, cuando me cuenta, estoy tomando nota de las preguntas, todo, por eso pues levanto la mirada y aclaro. Dale, dale. Porque ya me han tirado la bronca en YouTube, pero siempre aclaro que estamos haciendo 20.000 cosas a la vez. Con Esteban me cuenta una anécdota que fue muy emotiva de cuando justamente a su sargento le salva la vida y bueno, Ahí, hace todo un sí. relato que yo estaba Al así en la querido cabeza Manuel y Villegas. yo Sí. decía, no, no es que estoy llorando, es que me entró una basurita patriarcal en el ojo, pero estaba así, fue un momento muy emotivo. ¿Cuáles han sido los momentos más gratos y más emotivos? Porque siempre por ahí hacemos las críticas, pero ¿qué han sido los momentos más emotivos, los más gratos que mejor le hizo sentir a usted en esta documentación de la gesta de Malvinas? Mira, yo te mencioné que comencé con Malvinas en Espera en el 2001 y yo sentí algo totalmente erróneo, ¿no? Que uno no podía ser amigos de adulto, los amigos eran de la infancia, de la primera adolescencia, y ahí quedaban, ¿no? Uno seguía sembrando o abonando esa amistad. Después de los 40 he hecho varios amigos, pero amigos con los que estoy en contacto hoy. Por ejemplo, mientras vos estabas, mientras estamos charlando, me entraba un WhatsApp de una gran amiga, que fue de las primeras psicólogas que atendió veteranos de guerra, Graciela Velati, y me está preguntando cómo está, hola, ¿cómo estás? Y es la madrina de Milo, de mi hijo mayor, de la segunda tanda, digamos, ¿no? Es la madrina de Milo. Las amistades que se han fundido son hermosas, bellísimas, y no sé si lo expliqué la semana pasada, si no vuelvo a explicarlo. Mi hijo Milo se llama así en honor al coronel Sinaldín. Cuando tuve la enorme fortuna de conocerlo personalmente, de formar parte en los últimos años de su vida de su círculo, que nos juntábamos a cenar ahí en Liniers, de la cancha de Vélez Arfield, en una casa particular. Y bueno, y vos cuando te presentabas con él, yo le decía coronel, obviamente, si hubiese podido decirle general se lo decía, pero uno lo llamaba coronel y él decía, no, no, a mí llamaba Milo. Así que el nombre de mi hijo es en honor al querido turco, como le dicen cariñosamente algunos, yo le digo coronel. Y eso son las cosas que van dejando, las perlitas, ¿no? Eh, yo por ahí acá espero que no se vayan la mitad de los que están, ¿no? Pero esto lo tengo que decir porque es algo de sentimiento. Yo tuve una relación muy cercana de padre e hijo, él me había nombrado como su cuarto hijo, hijo putativo, con el general Menéndez, el gobernador de Malvinas. Y nada, sus hijos, uno de ellos Benjamín, veterano de guerra, del Regimiento 5, éramos hermanos, somos hermanos. Benjamín murió hace un par de años. Y yo con el general hablaba horas y horas y horas. Iba a la tarde, me sentaba en su cocina, se daba los mates más feos que podías tomar, pero las charlas que teníamos de 4 o 5 horas cada vez que nos juntábamos eran fenomenales. Y hablar de la gesta de la causa Malvinas con él, desmitificando un montón de cuestiones. Acá se dice, por ejemplo, también que, por ejemplo, Busser odiaba a Menéndez, Senelín odiaba a Menéndez, y yo fui testigo, y tengo fotos inclusive, de cenas que compartían Busser y Menéndez en general. Eh, en el año 2007, 2006-2007 fallece Susi, la esposa del general Menéndez. Y cuando volvemos al cementerio, entramos a la casa, suena el teléfono a los 3 minutos, y era el coronel Zinaldín, llamándolo para
darle sus condolencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una comunión que muchos, en los primeros tiempos sí hubo hostilidad, porque las heridas estaban abiertas. Pero en los últimos años, yo el general lo conocí en el año 2000, el general muere en el 2015, tuve una cercanía muy grande y eso me sirvió además para conocer la causa Malvinas desde otro lado. Y aparte, él tenía una... Cada cosa que me decía me lo documentaba. Hay un gran mito del general Menéndez que habrás escuchado, que es, yo no vengo a hacer defensa de él, por supuesto, ¿no? Porque lo mío es en plano personal. Le voy a contar solamente esto, el mito del que traigan a Principito, lo habrás escuchado, Sí, cuando el 1 de mayo le piden la rendición y dicen que Menéndez, sí, y eso fue un marino que estaba en la radio que respondió eso, pero claro, en boca del general tenía otro peso. No sé, tuve el honor, como te dije, de conocer al almirante Busser, también hemos viajado a algunos lugares, a dar charlas. El almirante Robacio, la primera vez que sentí que Malvinas no esperan fue un éxito, por decirlo de alguna forma, fea palabra, ¿no? Pero fue en Bahía Blanca. Después de ir a Formosa, que te cuento que fui con Esteban Tríguez, me invitan de Bahía Blanca, y se pasa en el Salón Blanco, ¿no? Si no recuerdo mal, que se llama Islas Malvinas, de la legislatura. Lleno estaba el salón. Me acuerdo que ese día muy conmovido y uno de los que estaba en el auditorio, que yo lo conocía porque lo había entrevistado para la película, era Robacio, el almirante Robacio, comandante del BIM 5, unidad que hizo en Malvinas un trabajo increíble. Y cuando termina la película, cuando bajo de la charla, el almirante me abraza y me dice, al fin tengo algo para presentar en mis charlas, para acompañar en mis charlas. Son cosas que uno no... eh, a ver, es difícil trabajar en estas cosas como lo estamos diciendo seguido hoy, pero algunas veces estas cosas ya eh, sanan muchas heridas. Días atrás, Luis Almeida, veterano de guerra de Paraná, de Fuerza Aérea, me mandó una foto que está publicada en mi Facebook y en mi Instagram, donde una amiga de él tiene un altar de fe en su casa y ahí está puesto la portada de Malvinas no esperan, como homenaje a los héroes. Decime si eso no cura alguna herida que uno se le complica sanar algunas veces. Saber cada tanto, ahora en menor medida, ¿no? Pero me llega cada tanto, que Malvinas una espera sobre todo, la van a pasar en tal lado, la van a pasar en este lado, la van a pasar acá. Y la Fundación Malvinas de Ushuaia obsequia el documental, los dos documentales, y la Fundación Malvinas de Ushuaia contribuyó con el 30% del honor y la gloria en su momento, la Fundación Malvinas. Y entrega a colegios, entrega DVD de mis trabajos. Ir al colegio militar y hablar ante todo el cuerpo de cadetes. Y cuando me tocó hablar de este vez, no pude seguir porque me emocioné mucho. Fui varios años al colegio militar. O ir a las escuelas oficiales y ver a 1.200 aspirantes en un auditorio que no se terminaba jamás. ¿Te imaginas? Un auditorio de 1.200 es mucho. Son cosas que realmente hacen que agradezca haberme dedicado a esto. Porque esto no conlleva ninguna clase de odio, ni de revanchismo, ni de nada, como alguno puede pensar o imaginar. Esto es contar lo que pasaron los soldados que combatieron y defendieron la patria en Malvinas. Y lo voy a seguir contando. Ojalá pueda terminar Operación Rosario, pero porque ahí además tengo testimonios inéditos de Seineldin y Busser, que tengo grabaciones en video de ellos, entrevistas que le hice hace 20 años. Y a Busser, mira que esto es una nota de color. A Busser lo entrevisté con una cámara el día que se iba de la Rúa, allá en diciembre del 2001. Y a Seineldin fue la única cámara que entró al penal en el 2 de enero del 2002. Y ahí le hice una entrevista maravillosa al querido coronel. Después, por supuesto, salió en libertad y ahí empezamos a... Yo lo visité en alguna oportunidad en penal, sin cámaras, obviamente. Y realmente hablar con él era un placer y nos hace falta un coronel Seineldin. Se murió el coronel y nadie pudo ocupar su lugar. Y otro de los mitos, entre paréntesis,
te digo, es que algún trasnochado lo trata de golpista al querido turco y nunca fue condenado por intento de golpe, sino por alzamiento. Seineldin era el militar más democrático que conocí, hiperdemocrático. A pesar de que hoy la palabrita esa está media devaluada, ¿no? Pero un tipo con muchos valores, con muchos códigos, y la verdad es que te puedo seguir contando infinidad. Por Ahí, ejemplo, sí. como nos quedan 10 minutos, yo quería Ah, dale, aprovechar estos 10, como nos dale, quedan en realidad 8 minutos, sí. hay una pregunta que tenía guardada desde que arrancamos la entrevista de hoy día, que es ¿quién fue Zaineldin? Porque hay muchos jóvenes que no lo conocen. Entonces, ¿qué mejor que alguien que lo conoció personalmente nos diga quién fue, qué hizo y por qué es tan importante para nuestra historia en Argentina? Seineldin fue un militar argentino, nacido en Entre Ríos, eh, que tenía un don de mando natural. Yo no sé si alguna vez levantó la voz para dar una orden. Él tenía un don de mando. Vos lo veías al coronel y esto te lo digo metafórica y no metafóricamente. Yo le vi un halo de luz. Estaba elevado por sobre el común de los mortales. En la cena esa que te hago mención, éramos unos 15 más o menos, y la cena derivaba en charlas grupales, en charlas de dos. Ahora, cuando el coronel empezaba a contar algo, automáticamente los 15 hacíamos silencio y había algunos nenes pesados en esa mesa. Pero era un deseo de escucharlo increíble. Y yo era el más chico de esa mesa, ya grande, obviamente, ¿no? Y además, por esa condición de ser el más joven, me hacía sentar a su derecha. Me hacía sentar al lado de él y me decía, vos pibe, vení, siéntate acá. Y eso era algo que... La primera vez que me llamó el coronel, y esto es algo real, estaba yo en la productora, conseguí el teléfono, momentos sin celulares, los celulares eran escasos, y escuché del otro lado la voz del coronel, se presentó, y te juro eso que me tuve que sentar. Fue tal el impacto, y era para invitarme a estas cenas. Me dijo, te quiero incorporar a un grupo de amigos muy chiquito que nos juntamos los viernes, me gustaría que estés. Y estuve cada vez que pude, estuve. Pero escucharlo al coronel era algo, es difícil transferir eso, pero eh, algunos eso tienen que ser un golpista. Lo lamento porque tiene eso, tendría que leer un poco más, que leer un poco más porque eh, un tipo inmaculado, para mí, es inmaculado, más allá de las críticas que se le hacen por los alzamientos, eso ya es un terreno que no voy a entrar porque cada uno tiene su óptica, yo tengo la mía, pero hablo a nivel personal y a nivel soldado. El coronel no dejó a los soldados solos en el aeropuerto durante el conflicto, comía lo que comían los soldados, era el último que comía, era el último que comía. Hay una anécdota que no sé si es cierta, pero viste que a veces te cuentan cosas y deberían serla. Dicen que en Malvinas eh, estaba la cola, él se ponía al final de la cola, eh, y el soldado que repartía la comida, cuando llegó le empezó a revolver, a revolver, a revolver y sacó un pedazo interesante, una porción interesante, y dijo que la volcá otra vez en la olla y dame lo que comen todos. Eh, Insisto, no sé si es cierta, debería serla, y no me extrañaría que hubiese sido así. Te digo, no sé si es cierta porque me la han contado un par de veces y puede ser que, porque uno también mitifica a la gente que quiere y que admira, ¿no? Pero el conocer al coronel Zaineldin fue un regalo de Dios sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Deberían conocerlo, deberían interesarse o leer sobre la vida de este patriota, ¿no? Siempre Zaineldin estuvo en boca de muchos intelectuales argentinos porque fue alguien que se adelantó en el tiempo a lo que se venía en cuanto a las invasiones, en tanto el ideológico, en Ujú, cuanto a que sí, ciertas empresas iban a intentar fomentar ciertas agendas antinatalistas en nuestro territorio, la forma en la que se iba a dar el proceso de desmalvinización. sí, ¿Usted cree que totalmente. parte de este legado ha quedado? ¿Cree que se va a rescatar estas ideas en la línea futura? ¿Te digo lo políticamente correcto o te digo lo que creo de verdad? ¿Lo que usted cree?
No creo que se reedite o que haya alguien que llegue a la suela de Zeinaldin, no lo hay. Sí fue un adelantado, sí lo extraemos todos los días, hoy sería un líder necesario. Hay una anécdota maravillosa, eh, cuando la Nata dirigía Página 12, allá por los 80, un día Zeinaldin habló de la invasión china, se venía la invasión china. Años después, no sé si te acordás que la Nata tuvo un pasquín durante algunos meses, un par de años, que llamaba 23, 22, 23, empezó a cambiar de siglo, no sé si te acordás, un diarito que se fue revista, y ahí la Nata en un artículo dijo, Senelino estaba loco, tenía razón, porque los chinos hoy nos están invadiendo con este virus, ¿no? Y nos van a seguir invadiendo porque son potencia ellos, pero Senelín lo vio 30 años antes esto, o 40, sí, 35 años antes, ponele, en Malvinas ya lo venía viendo. Excelentísimo. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, nos quedan 3 minutos, así que si nos quiere dejar un último mensaje libre a disposición suya y que nos recomiende todas sus redes, cómo lo vamos a hacer para apoyar o contactar, porque como le digo, nos quedan 3 minutos a partir de este momento. Bueno, como podrás ver, no hablamos de la guerra, no hablamos de No, nada de la guerra, y se fue una hora. Seguir todos los días malvinizando, todos los días malvinizando, todos los días malvinizando. Y lo voy a decir hasta el cansancio. Hablando con veteranos de guerra, mandándole mensajes. En Facebook hay miles de veteranos conectados en redes sociales, así que uno les puede mandar solicitud, le puede mandar preguntas. La mayoría son muy afables, muy macanudos, como diríamos, y contestan y responden y agradecen además, ¿no? Porque ellos nos agradecen a nosotros, cosa que genera, a mí me genera escozor, digo, como yo nunca jamás voy a estar a la altura de lo que hicieron estos. Yo solamente alguna vez se me han dicho lo que, no, yo solamente cuento la parte, mi único acto es contar la parte de los otros. Armar rompecabezas, para mí no tiene ningún valor eso del cual me quieren poner. Lo que hicieron ellos en Malvinas, los soldados, y ahora sí, hablamos de oficiales, suboficiales, conscriptos, civiles, muchos civiles, algún día tendremos que hablar de los civiles, de los que se ofendieron, fueron los primeros malvinizadores, ¿no? Porque ellos se ofrecieron voluntarios. El oficial y el suboficial era un trabajo, el conscripto estaba obligado por ley, los civiles fueron porque lo pidieron ir. Y realmente ellos fueron los primeros malvinizadores, ya en plena guerra. Así que contacten, busquen, lean, interésense por la causa Malvinas. No se queden con los mitos, con los rótulos que hay de Malvinas. Pregunten, como te dije al principio, yo estoy a disposición de cualquiera de tus seguidores que quiera hacerme una pregunta o charlar. A mí esto me apasiona, como imaginarás, y siempre sumar malvineros está muy bien. Así que bueno, mis redes, buscando por mi nombre, Sandro Rojas Filarte, hoy por hoy en las dos redes tengo la portada de Memorias de un Combate, el libro, así que es fácil hallarme y no hay tantos con mi nombre y apellido, así que van a poder lograrlo fácilmente. Y como dije antes, yo estoy con las redes personalmente y el que va a estar detrás del teclado, del teléfono en este caso, soy yo. No responde nadie por mí, nunca lo hizo ni lo van a hacer, porque creo que si alguien se toma la molestia de contactarte y de mandarte un mensaje, lo mínimo que puede hacer es respondérselo. Así que bueno, y bueno, los que quieran apoyar, como dije al principio, interesándose ella es una buena forma. Después lo demás deviene, ¿no? Viene por añadidura. muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, estamos más que agradecidos, un honor, una hora nuevamente usted nos regaló de su vida para seguirnos educando, así que muy agradecidos de corazón por semejante